Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Juan Sebastián Rodríguez, soy en este momento, soy diseñador industrial de la Javeriana y soy en este momento el actual director de Beer Happy, que ahorita les explicaré un poco más de qué se trata, pero pues es una empresa que es un e-commerce cuyo fin último es promover la cultura cervecera. Y pues le agradezco mucho al Banco de la República y a la Luis Ángel Arango por haberme invitado a dar esta charla. Muchísimas gracias por tu charla. Y bueno, nada, soy un amante de la cervecería, estoy en este momento que pues como consagrándome como juez del BJCP, que es el programa de juzgamiento de cervezas a nivel mundial, y pues como les dije soy director de Beer Happy actualmente. Entonces para un poco hablar de qué es la cerveza en Colombia como movimiento y como evento sociocultural, creo que primero que todo hay que aclarar un poco qué es la cerveza, cómo se hace y un poco de su historia. Entonces vamos a empezar por ahí. Estos son los 4 grandes pilares de lo que compone una cerveza moderna. El agua como principal base, la cebada y la malta, que la malta en sí no es nada, sino es un proceso que se le hace a la semilla con el fin, para no extenderme mucho en este detalle, es como con el fin de germinarla hasta un punto que genere más azúcares, que es lo que aporta la cebada dentro de la mezcla. El lúpulo, que es una flor cuyo aceite le da la característica de amargor a la cerveza. Y el cuarto y último en ser descubierto, y pues el que genera como toda la magia, es la levadura, que es la que al comerse los azúcares genera CO2 y alcohol. Y bueno, un poco para entrar en lo que es la historia de la cerveza, tenemos que entender un poco de cómo se fabrica hoy en día. Esta es una dinámica de proceso muy rápidamente, les voy a montar. Primero se coge la malta ya tostada y se muele a distintos grosores para no volverlo harina. Se hace la maceración, que es cocinarlo a cierta temperatura para que esos granos de cebada suelten la mayor cantidad de azúcares posibles, y se recircula para que todo el azúcar se saca de la mayor manera para que al final es lo que se vuelve alcohol y es lo que interesa en el proceso. Y en la cocción se le agrega el lúpulo, que es lo que pues, le agrega el amargor y le da sabores y aromas. Luego se pasa al siguiente paso, que es la fermentación, donde la levadura, que es un hongo, hace su trabajo de comerse los azúcares fermentables y los vuelve CO2 y alcohol. Entonces, dependiendo de toda esa mezcla, el resultado es una cerveza negra, oscura, clara. Y la maduración, que pues ahorita vamos a hablar un poco de eso en la historia, depende del tipo de levadura, se fermenta a temperatura ambiente o a temperaturas más frías, y luego ya queda la cerveza como producto consumible y se embotella. Ese es el proceso que conocemos hoy, y ahora vamos a ver cómo fuimos puliendo esta receta, que así se hace la cerveza en la casa y así se hace la cerveza en la fábrica más grande del mundo. Bueno, entonces ahora sí entramos un poco en un breve vistazo a lo que es la historia de la cerveza como bebida. Hay hitos que marcan la sociedad y la historia. Un hito que marca nuestra forma de vivir es cuando pasamos de ser nómadas a ser sedentarios. Hay varias teorías, los historiadores no se ponen muy de acuerdo en qué nos hizo pasar de ser sedentarios, de ser nómadas y vivir la vida cazando y recolectando pequeñas hierbitas y raíces, a ser sedentarios, que fue lo que marcó lo que es ahora lo que conocemos como civilización. Pero mi teoría, y la que más me gusta, es la de que lo que generó ese asentamiento y ese conocimiento de los granos fue el alcohol. ¿Y el alcohol en base en qué? En base en las primeras dos ingredientes, los primeros dos ingredientes y la levadura que aún no se conocía. Y es porque si ustedes van hoy a una tienda naturista y cogen una manotada de la primera semilla que se encuentren y se la meten a la boca, van a saber que eso solo no se come. Entonces ahí todos los procesos para ablandar estos granos, que era lo más fácil, este pasto que era lo que se encontraba,
llevó a la gente pues, a consumirlo y probablemente en un error lo dejaron en agua y la levadura, que es un honguito que está en el aire, hizo lo suyo y algún día probarlo, la sensación fue muy bacana y pues enos acá. Bueno, mucho de esto se hace que así fuéramos nomás, siempre hemos sido religiosos, en el sentido abstracto, en el sentido de que siempre ha habido cultos. Parte de las primeras referencias que se tienen de las sociedades de los, pues como de los sitios nómadas es en Mesopotamia, donde se han encontrado sitios rituales con vasinijas, pues con receos de semillas y cosas así. Entonces, pues el alcohol y la religión nos hicieron asentarnos en civilizaciones, es la versión que a mí me gusta más. Y la primera registro histórico que se tiene de lo que es la cerveza como tal fue Mesopotamia, que uno de los primeros documentos, por decirlo así, de la historia que se tiene es esa tablita que está ahí, que es una cuenta de raciones de cerveza para trabajadores en Sumeria, lo que es ahora Israel. Y una historia bonita es que es una tableta que se rompió y se perdió, pero esto es una reproducción que le hicieron del himno a Ninkasi, que es la diosa de la cerveza de Sumeria, y es la primera receta como tal de cómo hacer una cerveza, que está en verso y pues, es un poema que le hacen a la diosa, y es del primer registro que se tiene de la cervecería como proceso. Bueno, y luego históricamente el siguiente gran paso donde se tiene registro son los egipcios, que los egipcios ya tienen unas recetas mucho más establecidas. Ellos, como lo pueden ver en la imagen de su izquierda, la cerveza en Egipto se tomaba como ahora se toma el mate, con una bebida muy espesa, muy densa, a la que los egipcios le comenzaron a agregar, además de estos granos que conseguían por ahí, y pues agua, y ya la comenzaron a cocinar, le agregaban miel, le agregaban otras especias y hierbas, y la consumían con pitillo, pues en reuniones sociales, y era la bebida de los reyes, la bebida oficial de los faraones, junto con el vino. Estos son dos esculturas que me parecieron muy interesantes, y es que en muchas de las tumbas de los grandes faraones se encuentran registros de las mujeres como cerveceras, como las encargadas de generar esta bebida para el faraón y para el pueblo. Y esta es una estatuilla donde representan a una de esas cerveceras. Entonces, pues ya sabemos que eso no lo inventamos nosotros, ni se inventó acá. ¿Cómo se sabe qué es cerveza? Dime. ¿Cómo se sabe qué es cerveza? Recetas se han encontrado y se han reproducido, y no es cerveza como la que acabo de nombrar el proceso, sino es un proceso de fermentación de granos, de cocinada que se fermentaba esporádicamente y se usaba como para los gozos y eso, entonces generaba una especie de sensación alcohólica, ya pues por la misma fermentación natural se tenía alcohol. Entonces, como los primeros registros, no es la cerveza como tal como la conocemos, sino es esas primeras. Por eso dije que le agregan miel y otras cosas. Era una bebida tanto así que se tomaba con pitillo, porque una bebida espesa parecida a lo que es la chicha, que es una bebida súper densa, y se tomaba con pitillos como el mate, que es un pitillo filtro y se tomaba desde la base, y las encargadas eran simplemente las egipcias. Bueno, de Egipto, por el Imperio Romano, da el salto hacia Europa, y ese salto lo lleva a pelearse, a generar una gran discusión sobre la bebida europea, y es que el Imperio Romano era netamente bebedor de vino, y Europa en general también era, o sea, se generó esa disputa del vino y la cerveza, que se fue dando. La cerveza siempre ha tenido un problema, es que en la parte más caliente del mundo no le va bien, y mucho menos en esa época, que era una bebida pues como tan artesanal, y tampoco no se tenía mucho conocimiento de qué es lo que en verdad hacía una cerveza durar o no. Entonces, pues la cerveza en lo que era Italia y esa parte baja de España, que es la parte más caliente de Europa, se pudría muy rápido. Entonces, pues los países escandinavos, los países de arriba, los países nórdicos la fueron adaptando, y pues por eso pues los vikingos, su representación es la cerveza, y bueno, ellos tienen hidromiel y tal, pero la cerveza se fue como hacia el norte, y el Imperio Romano la mitificó como que era de los bárbaros.
el imperio celta fue uno de los grandes responsables de la propagación de la cerveza. Ya avanzando un poco más los años, en la Edad Media directamente, la actividad de hacer cerveza seguía siendo una actividad netamente femenina. Tanto así que en los feudos, el único papel que podía desempeñar la mujer como papel y rol en la sociedad era el de alewife, que eran mujeres que preparaban en calderos, igual con granos. Acá a Europa no le gustó mucho la adición de miel, y lo que hicieron fue agregarle toda clase de especias y toda clase de hierbas y todo lo que se encontraban, que llevó a un punto en el que a estas alewife, como rol en la sociedad, las colgaban si la calidad de la cerveza no era buena. Entonces, tanto así que cada una tenía su receta y le echaba lo que iba encontrando, y llegaban historiadores dicen que hacían alucinar y que ya eran unos menjurjes súper fuertes. Entonces, pues si imaginamos a una señora metida en su casa con un caldero hirviendo, haciendo cerveza, echándole hierbas, todo, pues ¿qué tenemos? La clásica idea de lo que es una bruja. Echando hierbas en su caldero. Probablemente esta señora estaba haciendo una cerveza buenísima. Pero entonces eso llevó a Europa a mitificar, bueno, y cabe resaltar que en esta época entraba lo que es la Inquisición, y cualquier persona que se intoxicara era una bruja y acabamos con ella. Y en esto duró mucho tiempo la cerveza siendo un menjurje de casa en casa, un menjurje casero, hasta que por el año 1100 se tiene el primer registro de la adición de lúpulo. Y la adición de lúpulo, además de amargar más la cerveza, lo que le da a la cerveza es que le permite durar mucho más. Antes, pues, estas señoras brujas eran caseras, era cerveza que se hacía y se vendía casi que al día, y se acababa muy rápido y se consumía casi que al día. El lúpulo, cuando se agrega a la mezcla, lo vuelve un ambiente súper hostil para las bacterias, y eso, mezclado con el alcohol de la misma fermentación, hace que la cerveza como bebida pueda durar un poco más. Entonces ahí ya se vuelve negocio. Y ahí el último aporte que hacen, bueno, no el último, pero el último gran aporte histórico que hacen las mujeres, es esta señora, la señorita Hildegard de Bingen, que es una santa, la santificaron hace un par de años. Y ella era, además de una rebelde para su época, escribía canciones, le gustaba mucho la cerveza, hablaba de sexo, o sea, era los Rolling Stones de la época, unipersonales. Y en 1120 es donde se tiene el primer registro de una receta escrito por ella, pues, de la adición de lúpulo a estas recetas. El lúpulo, los últimos que lo adecuaron fueron los ingleses, pero se masificó en Europa súper rápido. O sea, la cerveza, desde que se le adicionó el lúpulo, cambió toda su historia, porque se volvió, pues, primero cambió el sabor, el lúpulo le daba un sabor amargo muy característico, y segundo, se estandarizó mucho. Eso hizo que se volviera un negocio, y como pues en cualquier época, o incluso hoy, al volverse negocio, primero hay que crecerlo, y segundo, el hombre toma las riendas de lo que es la cervecería en Europa y lo que es la cervecería como tal. Y esa tarea recae en los recién montados monasterios, que pues a mediados de la Edad Media los monjes les daban castillos abandonados para que vivieran, y ellos tenían que hacer parte de una pues, de su círculo social y mirar qué vendían y cómo sobrevivían. Entonces, pues los monjes cogieron y se abanderaron de lo que es la cerveza. Principalmente el país más característico es Bélgica, pero el rol de la mujer como alewife se acabó para volverlo una industria mucho mayor, dado que la cerveza ya se podía comercializar, ya se podía llevar de ciudad en ciudad, pues se alargó su vida útil, y eso lo volvió negocio directo. Cabe recalcar que en los monjes vivía la gente más preparada, más estudiada, y eso hizo que la cerveza como producto mejorara un montón. Y se creó lo que hoy conocemos como proceso lagering. ¿Qué es el lagering? El lagering es
que estos monjes hacían la cerveza y como ya se volvió a crecer y se industrializó de cierta manera, ellos lo que hacían era meterlo para mantenerlo en frío y que no se pudriera tan rápido, meterlo en cuevas. Entonces manejaban toda su fermentación en cuevas y ese proceso frío, esto fue mucho antes de saber cómo se manejaba la levadura, ese proceso en frío hizo que nuevas levaduras funcionaran en lo que es la cerveza y que mejorara la claridad. La cerveza pasó de ser un brebaje súper denso, oscuro, a ser algo muy parecido a lo que hoy conocemos, las cervezas más vendidas que son las Pilsen, las Lager, que son las cervezas rubias, transparentes, translúcidas. Ese color y esa sensación que hoy le llamamos cerveza puntualmente, lo crearon los monjes. Esa limpieza del proceso aportaron muchísimo. Y bueno, y ya saltando mucho tiempo, en Alemania en 1516 se creó lo que es la ley de pureza alemana, netamente para la cerveza, no estamos hablando de otra cosa, que en esta época aún no se había descubierto lo que es la levadura. Y eso hizo que la ley de pureza alemana dijera que la cerveza se tiene que hacer de 3 ingredientes nada más, que son los 3 primeros ingredientes, que es la agua, cebada malteada y lúpulo. Dada una tradición muy arraigada en Baviera, se permitió dentro de, como entre líneas, hacerla también de trigo, que es lo que hoy conocemos como las Weissbier y las Hefeweizen, que es toda la cervecería alemana de tradición. Y hasta aquí llega un poco como esa evolución del proceso. Esta limpieza hizo que volvió famosa la cerveza Lager y la cerveza Pilsner. Se generaron muchos estilos bajo esa misma premisa de las levaduras Lager que fermentaban en frío. Esto fue como el lado alemán. El lado belga sí no se metió por acá, hizo las cervezas que hoy conocemos belgas, que son súper turbias y súper frutales. Entonces fue como esas 2 líneas. Los belgas se quedan un poco en lo que es la ley de pureza alemana, lo siguen haciendo. Y pues como para resumir y cerrar un poco este pequeño y corto resumen de la historia de la cerveza, hubo tres momentos en la historia que se dieron en el inicios de lo que empezó a mover la revolución industrial y en todo lo que fue la revolución industrial, que fue Louis Pasteur, que fue el que le puso ese 4º ingrediente a la cerveza. Antes de Louis Pasteur no se sabía qué generaba el alcohol, o sea, no se sabía en verdad cómo funcionaba el proceso de alcohol en un líquido fermentado. Y este señor fue el que hizo que hoy conociéramos los alcoholes en general como los conocemos. La máquina de vapor como industria ayudó un montón en el sentido en que la cerveza belga podía casi que internacionalizarse, en el sentido en que podía atravesar grandes distancias de manera rápida, que eso antes era impensable para una cerveza. Y la refrigeración, que eso sí fue el boom de la comercialización a gran escala de la cerveza. Entonces con estas 3 abrimos lo que es la cervecería en Colombia, que como registro histórico llega a Colombia, el primer registro que se tiene de una cerveza industrializada. Probablemente habían muchos experimentos antes, pero como primera cervecería, la cervecería Meyer, de un alemán, que en 1861 publicó un anuncio de su cerveza en la Gaceta. Y ese es el primer registro que se ha encontrado hasta hoy de cervecería industrial como lo conocemos hoy en día. Cabe recalcar que es 31 años de entrada a la revolución industrial, o sea, nos llegó muy rápidamente la cerveza, más rápido de lo que uno podría esperar. Y la primera cervecería industrial con procesos de frío, con capacidad de generar esas cervezas lager europeas, fue la cervecería Clausen, que la fundaron en Florida Blanca, Santander. Para mí fue una sorpresa que la primera cervecería fuera en Florida Blanca. Para los que conocen Florida Blanca, sigue siendo un pueblo un poco pequeño, como cuna de la cervecería industrial. Me parece un dato interesante. Y la fundó un danés acá en Colombia. Toda la cerveza que llegó a Colombia siempre fue por el lado europeo. Aunque en Estados Unidos la cerveza también tuvo un gran auge, acá todo lo que nos llegó a Colombia es 100% cervecería europea.
Esta es una de las etiquetas de ya entrada la marca mucho más avanzada, de las primeras etiquetas que yo pues tengo conocimiento. Esta fue la cervecería Clausen. Luego cae un gran hito para lo que es la industria cervecera en Colombia, que es la llegada de los hermanos Kopp a Colombia, que llegaron más o menos por el 76 y comenzaron a hacer distintos experimentos con cervecerías pequeñas, que pues no las meto acá porque cabe recalcar como el hito mayor, que es la creación de la Bavaria Kopp Deutsche Brewery, que es, pues, es la empresa que yo he leído que más rápido se ha formado, porque la firmaron como sociedad de Kopp y Castello, que era la familia que los acogió y los volvió negociantes acá en Colombia, en el 89. En el 90 disuelven esa sociedad y crean la Bavaria Kopp, y en el 91 la fábrica ya está lista. Esto en esa época, y creo que hoy en día en Bogotá, una construcción de este calibre en tan poco tiempo, empresa, construcción y producción, es impresionante. O sea, este logro de entrada es algo que fue muy grande para Bogotá. En esa época, esto era las afuerísimas de Bogotá. Esto era como hoy decir montar una fábrica hoy en Chía, pero ahora pues queda en el barrio Bavaria. Bueno, y empezamos a... Cabe recalcar que en este espacio de tiempo muchas cervecerías lo intentaron a pequeña escala. Les voy a mostrar esta, que es donde comienza a copiarse la cerveza como cultural, que fue el primer nombre, el primer apodo que tuvo una cerveza, que fue la cervecería Violeta en Málaga, Santander, que se le llamó y se le conoció culturalmente como la perra loca. La perra, llámese a la borrachera, a la pea que metía. Era una cerveza negra una cerveza negra de mucho azúcar. Me imagino que en esa época, pues, como nos contaste ahorita, la chicha era muy esparcida, pero la chicha era un alimento y el nivel de alcohol de la chicha era muy bajo. Y la cerveza entraba al mercado con un nivel de alcohol, aunque más bajo de las que conocemos hoy en día, era una subida de nivel de alcohol muy grande para poco líquido. O sea, para uno emborracharse con chicha tenía que tomarse 1 litro o bueno, una porción mucho mayor. Con una cerveza 3 o 4 ya empiezan a notarse, a meterle uno una perra. Y aquí llega el granito de lo que conocemos, de la apropiación cultural de la cerveza en Colombia, que es la Pola, la cerveza La Pola. Se lanzó la primera en 1911 como conmemoración a la Policarpa Salabarrieta y como conmemoración al centenario de la independencia de Colombia. Cabe recalcar que esta fue una alianza de Bavaria y de las cervecerías como tal con el gobierno para hacerle una guerra a la chicha. Tan guerra a la chicha es que junto con la Pola nacieron cervezas como cerveza higiénica o cerveza que no mata. Bavaria, esta fue la que más pegó, pero lanzó un montón de cervezas en esa campaña de mitificar y de ir en contra del consumo de chicha. Cabe recalcar un poco de lo que decían ahorita, y es que la producción de cerveza a este año, ya casi 10 años entrada a la producción de cerveza en Bavaria por lo menos, era de casi el 10 a 9% comparada con la producción y el consumo mismo de lo que es la chicha. Otro hito muy grande es la creación de una de las marcas más emblemáticas de cervecería en Colombia, que se da en 1913, la cervecería de Barranquilla, y en 1916 lanzan cerveza Águila como marca, y eso marca otro hito en la cervecería del país, porque por eso mismo del frío y de la calidad del producto, las cervezas, pues por lo menos Bavaria y estas grandes cervezas, eran muy del interior. A la costa seguía llegando, eran muy consumidores de rones, de otros tragos que llegaban pues por el Caribe y otros medios, pero en Barranquilla, esta cervecería Barranquilla comienza ese gran auge de la cervecería en lo que es la costa atlántica. Otra cervecería importante para la historia es la cervecería alemana de los Andes, que en 1920 se monta en Cali
Esta es una de sus publicidades. Cabe acotar que toda la cerveza en Colombia siempre ha sido la mejor de Colombia. Hasta hoy sigue siendo la Club Colombia es la mejor de Colombia, etcétera, etcétera. Y aquí hago una pequeña pauta publicitaria, y es que acá en la biblioteca, acá al frente, pueden encontrar una muy amplia documentación de documentos contables, de historia de la cervecería. Este fue un caso de lo que pues, agradezco mucho a la Biblioteca Luis Ángel Arango y al Banco de la República por permitirme acceder a estos documentos, que son una maravilla. Es muy interesante ver cómo se manejaba un negocio en esa época. Estos son documentos de 1929 y 27. El primer documento en la izquierda es un pago de nómina y dividendos. Este es un personaje que ganaba por salario 280 pesos y por dividendos 10.000. Así que este man ese mes tuvo una linda tarde. El balance general, que ahí no se ve absolutamente nada, pero así como conclusiones que uno puede sacar es que las botellas era lo más caro de todo el proceso de producción de cervecería y que la materia prima era casi que ridícula. Y esto es una carta que me pareció muy interesante, y es que en 1929 esta cervecería de los Andes ya le debía 2.000 pesos a una empresa en Nueva York. Y muy cordialmente la empresa le manda esa carta pidiéndolos. Si están interesados, está lleno de documentos así de distintas cervecerías que son muy interesantes. Bueno, otro hito de la cervecería es la muerte de Leo Kopp, que además de montar Bavaria como cervecería, montó lo que hoy conocemos como Peldar y muchas malteras. Parte de su idea era no traer los materiales con los que se hace la cerveza, en este caso la cebada, y montó malteras, cultivó alrededor de todas las fábricas de Bavaria hectáreas y hectáreas de cebada para maltear. Entonces este señor se volvió un referente en lo que es dar empleo. Tanto así que esta estatua dorada es su tumba en el cementerio central, y al son de hoy gente va a pedir, cuando uno está sin trabajo, la abuelita le recomienda ir a susurrarle al señor Kopp que si le ayuda ahí con un cruce ahí para que le consiga trabajo. Entonces los que estén como desempleados ya saben, pueden ampliar esta historia en el tour del cementerio central, es espectacular. Y es una tumba muy querida, o sea, esa tiene flores y está limpiecita. Este señor es un personaje muy emblemático en lo que es la cultura bogotana. Y en 1929 se muere, y Bavaria entra un poco en lo que es recesión. La recesión gringa nos tocó mucho socialmente, el país entero entra en recesión y le toca a Bavaria como empresa reconfigurarse y comenzar a ver cómo hace distintas alianzas o cómo cambia su modelo de negocio. En 1933 entra en el juego el nuevo dueño de la cervecería en Colombia, que es Julio Mario Santo Domingo. Julio Mario Santo Domingo hace una compra estratégica de dos de las cervecerías más grandes de la costa atlántica y las une en la empresa de cervecerías de Barranquilla y Bolívar S.A. Y acá entra lo que es la expansión completa de Bavaria. En este momento, desde 1930, Bavaria se comienza a comer a todos los jugadores grandes en el mercado y comienza a ver ese cambio de paradigma de la cerveza a la chicha, de la chicha a la cerveza. La cerveza comienza a popularizar y bueno, Bavaria desde chiquita empezó a compró la cervecería inglesa a sus 3 años de existencia, y en 1930 hace una de sus compras más agresivas, que es la cervecería Continental, que ya tenía fábricas y distribución en muchas partes de Colombia, y así sucesivamente compra la cervecería de los Andes. Un par de años después de estos documentos, así que esos documentos eran esos dividendos, creo que se acabaron para ese señor del documento que mostré ahorita. Y cabe resaltar que en la Segunda Guerra Mundial, a esas alturas, en 1932, Bavaria era de dueños holandeses, perdón. Y en la Segunda Guerra Mundial el gobierno expropia esas acciones
y vuelve, pues hace una compra abierta y la cervecería Bavaria, que ya se llama Consorcio Bavaria S.A., vuelve a ser de todo capitales nacionales. Y entra, pues después de esa gran compra e inyección de capital, se pone como objetivo ser la más grande y comienza a comprar cervecerías, todas las cervecerías grandes que habían. Compra la primera cervecería industrial que les mostré ahorita, la cerveza Clausen, en Florida Blanca. Y bueno, sigue comprando. Hice una pausa porque aquí es donde entra a jugar uno de los movimientos comerciales más grandes que se ha hecho en el país, y es la jugada maestra, que se le suele llamar en la historia, que hizo Julio Mario Santo Domingo, porque en el 1965 la cervecería Bavaria, la cervecería de Barranquilla y Bolívar, o sea Águila, que era su producto estrella, estaba prácticamente en la quiebra. Y lo que hace Julio Mario Santo Domingo es decirle a Bavaria que le vende la embotelladora. No le vende la cerveza como marca, sino le vende la embotelladora para que se amplíen pues a la costa atlántica con operación. Y eso lo hace pues en los textos que he revisado están entre un 10 y un 20% de la compañía. O sea, y la gente de Bavaria dice: hicimos el negocio de la vida, no pusimos un solo peso y ya nos volvimos la más grande de Colombia. Y este señor Julio Mario Santo Domingo se adueña del 20%, que a esas alturas de la historia era más que los dueños fundadores. Cuando este señor entra con ese 20%, 10 al 20, todos los fundadores y socios mayoritarios de Bavaria tenían entre un 20 o 25%. Y pues este señor, a medida de compra de acciones en la bolsa, de distintas cosas, se adueñó de la mayoría de Bavaria. Y así duró el panorama cervecero durante muchos años. Y otro hito grande es la gran competencia, el otro gran competidor, que en 1991 y 1996 monta lo que es la cervecería Leona, que aquí sí me adelanté un poco porque en el 2002 es adquirida de nuevo por Bavaria, pues de nuevo no, adquirida de primerazo por Bavaria. Y a esas alturas esta cervecería de Tocancipá era de las más modernas de Latinoamérica. O sea, esa fábrica superaba por mucho la capacidad instalada el 80% de lo que era Bavaria en esa época. Y aquí ya el panorama de la cervecería se pasó, el 99% era de Bavaria. Y así pues se sucedió mucho tiempo, hasta que llega lo que conocemos hoy en día como lo que yo llamo por lo menos la revolución de la industria cervecera, que su baluarte y su gran giro lo da BBC como industria, que en el 2002 se monta con una serie de pubs. Este es un señor barranquillero que crea, pues que tiene una historial industrial muy grande y decide que la cerveza tiene que ser independiente en Colombia, y decide montar el BBC, que en Bogotá comienza a marcar la parada de lo que es la cervecería artesanal. La cervecería pues retoma ese nombre de hacerla a pequeña escala, y nace eso de lo que es ese hit Colombia que se llama la cervecería artesanal. Por el 2005, Julio Mario vuelve a hacer la jugada maestra, años después, y esta vez sí la negocio global, vende Bavaria a SABMiller por el 15%. Es como un déjà vu industrial que lo vuelve una de las empresas más valorizadas y que más mueven dinero en el país. Y otra vez vuelve a caer aún más con la llegada violenta de esas cervecerías, de esas cervezas importadas. Llega a ahí sí 99, casi 100%, pero llega lo que es la segunda revolución, que son cervecerías apoyadas por grandes empresas que comienzan en Medellín a crear lo que es la contraparte de lo que en Bogotá es BBC, como Tres Cordilleras y Cervecería Apóstol, que en este momento tienen fábricas muy grandes. Tres Cordilleras es ahora de Postobón, y Apóstol, aunque tiene otros años, es como independiente en ese mundo. Y esto pasó en el 2009, que ya estamos llegando a lo que es la cervecería actual, y Julio Mario ataca de nuevo y la vuelve a hacer.
es comprada con lo que se conoce en el mundo cervecero como la mayor transacción en la historia, lo que volvió a AB InBev, que es una empresa que es una mezcla entre europea y brasilera, en la empresa más grande del mundo. O sea, casi que de 10 cervezas que se venden en el mundo, 8 o 9 son de AB InBev. Es un catálogo muy grande, se unieron la primera y la segunda, SABMiller era la segunda cervecería más grande del mundo, se unen y puse 2015 y 2016 porque en el 2015 AB InBev, antes de cerrar la negociación con SABMiller, compra a esa primera revolución de cervecería artesanal en Colombia. Un año después de que BBC compra la fábrica en Tocancipá y hace ahí sí el conglomerado de 100% de la cervecería nacional. Bueno, y esto es como el panorama, esto fue el 2016. ¿Qué pasa con la cervecería hoy? ¿Cómo se mueve lo que es la cerveza en Colombia? Han nacido otros jugadores importantes, como lo es Central Cervecera, que viene a ser la unión local de lo que es Postobón, varios empresarios, y lo que es ahora, hoy en día, la segunda cervecería más grande del mundo, que es Heineken, como conglomerado cervecero. Y ellos están haciendo una apuesta hoy de una fábrica gigantesca que están haciendo también en Tocancipá para abarcar máximo, pues sus objetivos en estos próximos 3 años son el 13% del mercado cervecero. Y nace como la pequeña esperanza para la buena cerveza, nace en lo que es el movimiento de cervecerías artesanales a pequeña escala en el país. Estas son algunas de los representantes más emblemáticos que se están moviendo. La cerveza ha cogido un auge muy importante en los últimos 2 o 3 años. Estas son cervecerías que tienen una capacidad productiva irrisoria comparada con lo que es Bavaria hoy en día, más en el mercado están haciendo lo que llamamos nosotros estragos. Parte de este movimiento artesanal es lo que hizo que Bavaria lanzara Club Roja, Club Negra, Club Trigo, Club Marzen, o sea, que Bavaria se daría cuenta que el mercado está dispuesto a probar cosas nuevas. Los invito a que si ven una de alguna de estas marcas o de otras, le den la oportunidad, la prueben. Es una experiencia muy entretenida, ya que al ser pequeña escala, esta gente casi que se siente el cariño. Realmente artesanal, uno se siente en el sabor y todo. Y otra pequeña, para acabar, una pequeña publicidad política pagada. Todos estos movimientos artesanales y este nuevo boom que ha hecho la cervecería en el país genera proyectos como en el que yo estoy participando, que es beerhappy.com, beerhappyclub.com, los invito a que entren. Nosotros somos un club cervecero y un e-commerce donde pueden encontrar más de 60 estilos de cerveza diferentes, tanto importados como artesanales, y si están interesados en algo, en conocer nuevas cervezas, pueden suscribirse a nuestro club, que les llega una caja de 4 cervezas mes a mes y descubren cervezas muy interesantes. Y eso un poco para que los invite a probar nuevas cosas y a ir al bar, a preguntar por cervezas diferentes, a preguntar por nuevas cosas y a ser parte de este movimiento de cerveza artesanal. Y bueno, gracias. Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Alfredo Ortiz, creador del Museo de la Chicha. Hice todo el estudio de desarrollo histórico y antropológico. Quería preguntarte, de acuerdo a tu investigación, ¿hasta qué punto es alimento? ¿Si con fermento o sin fermento? La chicha. Sí. Bueno, pues yo no soy nutricionista digamos que históricamente no me estoy preguntando si realmente la chicha es alimento o no, sino cómo se pensó. Pues, digamos, que el 50% de la ingesta calórica fuera chicha en la década de los 30, pues evidentemente es una prueba de que era un alimento, ¿no? O sea, bien fermentada. Claro, toda esta chicha estaba fermentada, o sea, no, digamos,
Los documentos históricos a veces tienen un problema y cuando todos estos médicos, por ejemplo, hacían las estadísticas de niños de 3 años que tomaban medio litro de chicha al día, no especificaban el grado de alcohol que tenían, ¿no? Me imagino que no podría tener tanto, pero en promedio tampoco era tan bajito, estaba entre un 4 y un 7% en volumen de alcohol, lo cual era bastante alto. Pero pues efectivamente la chicha fue un alimento y fue una de las principales fuentes alimenticias de la población cundiboyacense. Otra cosa es que hoy en día, históricamente, la chicha alude a muchas bebidas, ¿no? Yo en particular acá me refiero a la chicha hecha de maíz, ¿no? Hay chichas de piña, de arroz, etcétera, que vienen desde la colonia, pero existe en la zona andina, digamos, un consumo muy tradicional de chicha hecha de maíz, ¿no? Esta historia, digamos, que tú contabas de la cerveza se podría contar también de la chicha, ¿no? La historia que viene desde, digamos, una tradición ancestral indígena de producción de chicha con múltiples significados, también significados rituales, celebrativos, etcétera. Pero bueno, eso no lo toqué acá. Listo. Cabe recalcar que sigue siendo alimento por la fermentación, porque la fermentación se come es el azúcar, no muchos otros nutrientes. Y pues más la chicha que la cerveza, porque el proceso de fermentación de la chicha es rápido, entonces no alcanza a limpiarse de cierta manera como si lo hace la cerveza de ciertos nutrientes que se sedimentan y no se consumen, pero la chicha sí es como una fermentación en vivo, entonces aunque disminuye el porcentaje de azúcares, el porcentaje de maíz y el porcentaje de otros nutrientes sigue estando presente en la bebida. Entonces sí es un alimento, cabe recalcar, el alimento desde lo que lo preparan, o sea, no gana más en la fermentación, pero pues tampoco pierde mucho de su... Sí, de hecho la dieta de las muiscas era más líquida que sólida, ¿no? Sí, o sea, Y ya las usaban depende de para la los receta rituales más de que ofrenda, pagamento, lavatorio de quimbas, siembra, cosecha, mingas, convites y todo el tema espiritual. Otra pregunta, muchas gracias. ¿Quién le puso chicha a la chicha y qué significa chicha en lengua chicha? ¿Tienes ese dato? Si revisas un poco las crónicas españolas de la expansión colonial, pues parece ser que los cronistas generalizaron el término chicha para referirse a una serie de bebidas fermentadas, no solamente de maíz. El nombre muisca es diferente, lo tengo anotado pero no lo recuerdo ahora. A propósito también, por ejemplo, estos médicos de principios del siglo XIX, cuando hablaban de esta enfermedad cutánea que podría causar el consumo de chicha o en general del maíz, lo llamaban guayabo porque se parecía a la piel parecía como la corteza del guayabo que se iba descarapelando. Sin entrar o haciendo acá una, digamos, elucubración etimológica, de pronto eso tiene que ver con la forma como en otros países se habla del ratón o la resaca, pues acá hablamos del guayabo, ¿no? No sé. Buenas tardes. No, realmente es como una pregunta muy breve. No me queda muy claro en qué momento aparece en la producción de la cerveza el lúpulo y pues como un poco ahondar como de dónde viene, no sé, cómo llega a la producción. Bueno, lo que pasa es que con la cerveza y ese hito histórico, cabe recalcar que lo que se tiene son registros. Entonces lo que nombrado de la santa, esta monja, es el primer registro que se tiene de una receta que contenga lúpulo. Probablemente ya se usaba porque la tendencia era que se usaran hierbas en general, o sea, todo lo que producía, pues todo lo que se podía consumir se le echaba a la cerveza para hacer pruebas, pero el lúpulo como tal, ese es el primer registro, que es en 1120, en una receta como tal. Y bueno, y el lúpulo, hasta donde yo sé, es una mata de origen celta, pues que es como los primeros que se les acredita pues como el descubrimiento del lúpulo como planta. Es una flor. Y en 1110 es donde está registrado en una receta. Entonces de ahí se parte a decir de que desde ahí nace la cerveza con lúpulo. Cabe recalcar que el adoptar el lúpulo dentro de la receta se dio masivamente y muy rápido. Tanto así que en 1920 ya los únicos que mantenían su receta sin lúpulo eran los ingleses.
pues Inglaterra es una isla, entonces pues estaban un poco aislados, y lo de la Alewife era muy fuerte en Inglaterra. Entonces pues ellos seguían con sus recetas oscuras, densas, dulces, y Europa, en Alemania principalmente, sí adoptó el lúpulo como su única hierba aromática y de amargor para la cerveza. Buenas tardes, mi nombre es Víctor Fonseca, yo soy maestro cervecero, llevo 50 años en la actividad, con incursiones en el campo de la chicha. No pude asistir a la primera parte de la presentación del doctor Estefan. Yo le comenté por un correo que estaba en una universidad, alcancé a llegar a la conferencia de nuestro amigo cervecero. Felicitaciones por las acotaciones, una reseña histórica muy valiosa. Y me quiero referir al contenido nutricional de la chicha. Yo soy profesor universitario, también docente universitario, llevo muchísimos años. Nosotros, fui profesor en la Universidad de La Salle, en la Facultad de Ingeniería de Alimentos, y hacia los años 97, en que se iniciaba el Festival de la Chicha en el barrio Egipto, con estudiantes de pregrado, se hicieron algunos trabajos de grado alrededor de esta bebida, trabajos que inclusive no se titularon como elaboración de la chicha, sino elaboración de una bebida fermentada a partir de maíz, pero realmente era chicha. Se hicieron investigaciones, se encontró una buena bibliografía, no sé si el doctor Estefan conozca que el Banco Popular tiene unos textos de la historia de la chicha, bueno, y sobre la cual la prohibición, no es prohibición, sino una limitación en cuanto al desarrollo o la fabricación la impuso Bavaria. Y ahí hay una anécdota a través de un famoso ministro de salud, un doctor Bejarano, quien incidió mucho en esta reglamentación, dado que el doctor Bejarano era el yerno de quien ese entonces era el presidente de Bavaria. Bueno, el valor nutricional de la chicha es muy alto, en razón a que el proceso de degradación de almidones no es completo. Entonces quedan almidones que hoy lo llamamos almidones modificados, que son destrinas, aminodestrinas, polidestrinas, de alto valor nutritivo. E igualmente las proteínas, que en el maíz son pocas, se transforman en aminoácidos, parte se consume en la fermentación, pero queda una buena parte en el producto. De tal manera que su contenido nutricional es cierto, es valioso, y elaborada en forma pues, propia, adecuada, microbiológicamente apropiada, resulta en ser un producto excelente de nutrición. Muchas gracias. Yo solo quería hacer un comentario ahí, y es, yo creo que para entender la historia de, digamos, la demonización y en la práctica, efectivamente, la ley del 49 que va a instaurar Jorge Bejarano no prohíbe el consumo de chicha, sino que regula de tal forma la producción y la venta de la chicha que en la práctica, pues digamos, casi que desaparece urbanamente, ¿no? Ruralmente no, la chicha se sigue consumiendo obviamente. Pero para entender esa historia, evidentemente la cerveza y en particular Bavaria juega un papel importante, pero creo que es más complejo que simplemente que Bavaria logró imponer la prohibición de la chicha. Bejarano, de hecho, antes de casarse ya venía diciendo que la chicha embrutecía, que era mala, etcétera, pero otros médicos, y pues no viste mi presentación, pues decían otras cosas, ¿no? Y muchos médicos defendían el valor nutritivo de la chicha. Tanto así, pues, que la chicha se siguió consumiendo masivamente hasta el final de los 40. Entonces, digamos, esa historia, creo que obviamente un actor importante es la cervecería, en particular Bavaria, pero digamos que no, sería una historia un poco sesgada o unilateral pensar que este proceso solamente se logra por la imposición de la cervecería Bavaria para prohibir la chicha. Es más complejo, hay más actores, hay más ambigüedades, hay más contingencias. Eso era un poco lo que yo quería proponer con esta charla.